Bueno, mis amigos, continuamos con esta discusión que me parece que es fundamental para Puerto Rico, pero quiero volver a la pregunta que me hizo la señora. Quiero tratar de tenerle una contestación a la pregunta de ella, que es las prioridades. Y le pregunto a los senadores aquí, que son los que tienen quizás la capacidad porque trabajan con esto a diario. ¿Pudo el gobierno de Puerto Rico, es la pregunta, es sencilla, ¿pudo el gobierno de Puerto Rico de esos 500 millones, como decía Jorge Colbert, sacar una partida para resolver? Porque aquí, como decía el senador, esto es muy complejo, pero tener a empleados por 6 meses sin cobrar es una barbaridad. Y yo no digo, quizás no está todo el dinero, pero pudimos haber separado una cantidad para apagar un poco el fuego a lo que la Junta terminaba de decidir. ¿Podía el gobierno de esos 500 millones que regaló separar una partida para atender la crisis y establecerlo como prioridad, sí o no? Pero evidentemente podía, lo que pasa es que pero todos los años, porque es que de nuevo hay que pero lo que quiero saber sobre este momento, los chavos siempre acaban apareciendo. Claro, están en algún sitio están. Estoy de acuerdo con tu premisa, no fue regalado. Bueno, pues usemos otro término. Fue dinero que nosotros pagamos en vamos a usar el término de alivio contributivo. En vez de darlo de alivio contributivo, lo pudo haber separado una partida para ayudar a la gente que tenía necesidad. La contestación para eso y otras necesidades es sí. Es sí. Mi contestación a eso es que se pudiera haber resuelto, pero era comida para hoy, hambre para mañana. La razón principal cómo se resuelve esto es presupuestándolo. Es entendiendo que esa partida va a seguir creciendo y que obviamente con unos controles, pero tiene que ponerse en el presupuesto. Si no se pone en el presupuesto, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y haciendo mira, aquí se pagaba 60 millones de dólares al año por un síndico federal que no sirvió para nada. Ninguna práctica contable del departamento ha evolucionado. Licenciado, gran parte de esa población que está allí son por servicios que se facturan por pacientes bien críticos. Mi propuesta es que se sea más específico o más regulado, el que se pueda flexibilizar, el que por ejemplo un estudiante one-on-one que cuesta muchísimo. Esos son donde realmente el departamento tiene que fiscalizar. Ponderar si el dinero se podía utilizar o no, yo creo que también es quitarle del bolsillo a la clase trabajadora una parte que para ellos también es importante. Por eso plantea prioridades. Que por cierto, muchos de ellos también tienen hijos dentro del programa de educación especial. Yo creo que verdaderamente sí está la respuesta está en presupuestar verdaderamente esos fondos, en ser, ¿verdad?, ávidos con el manejo de los fondos en otras partidas que se malutilizan dentro del departamento. Yo te digo que lo que me sobrepasa, ¿verdad?, el sentido común es que cómo es que tenemos menos estudiantes, hay menos escuelas y aún así que gastamos más en vez de simplemente mejorar para la población que hay con los mismos fondos. Que estos estudiantes, ¿verdad?, en este caso son compras de servicios, donde el COMPU, el Comité de Programación y Ubicación, determinó que el Departamento de Educación no tiene los recursos idóneos para atender ese caso. Recursos humanos. Estamos hablando de recursos humanos. Pero ¿cómo gerencia? Pero espérate, pero ¿cómo gerencia? Se van a costo público. ¿Cómo se gerencian unos fondos si tú no tienes la gente ni los programas para hacerlo? Denise, la contestación, Colbert ahorita también la dijo en su introducción. Aquí tú tienes entidades que quizás no tienen contrato. Pues se supone que como gobierno la supervisión tiene que ser la auditada de que si tú estás dando el servicio, si hay una competencia, si hay la necesidad, y entonces tratar de acortar ahí, no cortando servicios, sino exigiendo que se haga para lo que se contrata. Pero los casos que no tienen contrato son los mínimos, eso es un mecanismo de emergencia. La realidad es que el departamento tiene maneras de contabilizar cuánto va a necesitar. Déjame dar a otra perspectiva. Aquí está Joyce Dávila. ¿Cuál presupuesto? Yo creo Doña Joyce, venga para acá, que es madre de un menor con autismo y también es la directora ejecutiva de la Alianza. ¿Cómo estás, directora? Muchas gracias. Directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Digo, déjeme separar un poco, porque es que Carmelo sembró una preocupación que me parece que es legítima. ¿Cómo es que se llega al nivel de que la mitad de la población estudiantil es de educación especial? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo le puedo decir del autismo. El autismo en el 2012-2013 eran 3.000 estudiantes. Ahora mismo son 17.000 estudiantes. Wow. Y ahí hay muchos estudiantes que tienen autismo que están en otras condiciones, porque no los quieren poner autismo, porque autismo abre más derechos, porque nosotros tenemos una ley que nos da más derechos. Así que en realidad hay un aumento en algunas condiciones como el autismo, que es la mitad de la población porque sigue creciendo. ¿Eso te satisface, Carmelo? Lo que pasa es que en el autismo, que preocupado, y es un tema que yo trabajo bastante, desde legislación, modelo. Nos tenemos que reunir entonces. Exacto, y a mí me encanta el modelo de Nova que tenía, que lo cogía un puertorriqueño en Miami y lo tratamos de traer a Puerto Rico, y estaba Brian, que se nos fue. Al final del día,
no es un reflejo real de que justifique los 109.000. El autismo ha crecido triplicado, pero yo no sé si eso, y María Luis y yo hablamos ahorita fuera del aire, también es un hecho de pobreza y rezago que tiene que ver que esos niños van con una deficiencia, no porque los profesores estén fallando, es que el entorno familiar también propensa que vayan con esas deficiencias arrastradas y no hay la responsabilidad que tienen nuestros padres en otros de que tú tenías que hacer, no es el autismo. claro, en otros diagnósticos que no es el autismo. ¿Cuánto tiempo llevan estos grupos? Es otra cosa. Estos grupos sin cobrar y cómo se ha afectado esta operación. La mayoría desde enero, hay otros que desde antes. ¿Y cómo lo hacen sin dinero? Con línea de crédito y entonces eso cuesta. El año que viene van a cobrar más. Porque ya saben que le va a costar más el servicio. Ahí está la inflación. O sea, pero no, y que ellos están pagando intereses por eso. Pero lo más importante aquí es que son vidas. Y son madres solas, 80% por lo menos en el autismo, y mucho más, muy parecido al resto de educación especial. Empobrecidas, y ahora con los muchachos en la casa, ¿qué van a hacer? Si tienen que trabajar, ¿quién se los va a cuidar? Y si tienen que estar todos los meses, todos los años pendientes a cuándo le van a pagar a mi proveedor para ver si tengo que buscar otra escuela. O sea, esto les loca la operación son de muchas familias completas. Esto es un estrés. Nuestras madres están histéricas porque de momento te sacaron te movieron el piso porque no hay servicio para tu hijo. Bueno, nosotros vamos a seguir tocando este tema, ¿verdad? Porque me parece que es justo. Tenemos mucho que hablar de autismo también. Yo creo que el secretario de Educación es una persona que antes de secretario él manejaba. Era el encargado del caso. Y es una persona que sabe mucho de esto. El dicho aquí es presupuestar, cumplir con el presupuesto. Bueno, y que parecería que esa faceta intermedia tampoco está funcionando. Bueno, el Departamento de Educación da todos los servicios, o entonces se privatiza todo, porque en el intermedio es que todo el departamento, muchos de los servicios que se compran los puede dar el departamento, que tiene excelente. Y tú sabes que la ley lo manda. La ley del autismo. Voy a seguir con este tema. Los vuelvo a invitar porque sin duda alguna es un tema que nos apasiona. Cuando regresemos, vamos a hablar de transparencia en el Departamento de Justicia y también vamos a hablar de encuestas, las encuestas de Jugando a la Computadora que comienzan hoy. Vengo rápido, voy con Margarita o con Kimberly. Aquí está, pero no pido vuelta. ¿Usted está de acuerdo con la citación del presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a la Comisión Total? Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, porque por supuesto queremos saber su opinión. Y el PPD, señores, demanda justicia por no otorgar acceso a casos archivados. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo analizamos. Y altos costos ponen en jaque los servicios de salud de los pacientes. Con nosotros nuestro querido Jorge Colbert con detalles. Jorge, cuéntanos. Bueno, vamos a explicar por qué esta situación que usted va, sobre todo la gente de la tercera edad, va a la farmacia, lleva su receta, pide un medicamento y la farmacia le dice, no, el plan no le cubre ese medicamento o tiene que buscar uno genérico. ¿A qué se debe esta limitación ahora? Le explicamos luego de la pausa. Me ha pasado muchísimo, pausamos. Un problema.